¿Qué es el carácter de Cristo? ¿Cuáles son esas características? ¿Cuál debe ser mi actitud? ¿Cómo debo comportarme? ¿Cómo debo relacionarme con los demás? Aún cómo debo pensar, cómo debo sentir. Son muchas cosas que se nos vienen a la mente ahora, muchas preguntas con respecto a este tema de el carácter de Cristo. Un tema complejo, pero vamos a tratar de verlo de manera sencilla, ¿no? En esta mañana. El carácter de Cristo. Lo primero es lo siguiente: para formarme en el carácter de Cristo, debo entender lo que es la mente de Cristo. Debo meterme en la mente del Señor Jesucristo. Debo meterme en la mente del Señor Jesucristo. Y para poder meterme en la mente del Señor Jesucristo, para poder estar en la mente del Señor Jesucristo, debemos renovar y estar dispuestos a quitar toda estructura mental que haya en nosotros. Todo aquello que nos enseñaron desde muy pequeños, el mundo, la sociedad, inclusive nuestros padres, muchas cosas que nos enseñaron sobre las cosas materiales, sobre todo. Quitar estructuras mentales sobre el egoísmo, quitar estructuras mentales y casi que partir de cero en cuanto a lo que yo pienso. Como dice Romanos 12:2, busquemos Romanos 12:2. Dice la palabra allí en Romanos 12:2 que no os conforméis a este siglo, ¿cierto? Sino que renovaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ¿qué nos pide el Señor? Todo aquello que es en este mundo no se adapte a lo que piensan las masas, ¿no? Es muy de costumbre de la sociedad, de los individuos, que cuando sale alguna tendencia, información en redes sociales, y si todo el mundo piensa así, entonces yo también pienso como el otro piensa. Yo tengo esa mentalidad colectiva, ¿no? Que para donde van todos, ahí yo también estoy, ¿sí? Entonces, para poder tener el carácter de Cristo, hay que renovar, quitar toda estructura mental que en este momento nosotros tengamos. Comencemos de cero y vamos a comenzar a tener esa nueva información en nuestra mente para poder comenzar este año renovados en el entendimiento de Dios. ¿Listo? Y vamos a buscar ahora 1 Corintios 2:16. 1 Corintios 2:16. Ya lo tienen allí. 1 Corintios 2:16 dice así: dice la palabra de Dios: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿sí? Nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Cuando dice quién, ¿de quién está hablando? ¿Quién conoce la mente de Dios? El Espíritu Santo, ¿cierto? Porque lo espiritual se discierne desde lo espiritual, como dice en el versículo 15 aquí mismo, dice: en cambio el Espíritu juzga todas las cosas. Y si leemos el 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no la pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio el Espíritu juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? El Espíritu Santo de Dios. Entonces, pedimos al Espíritu Santo de Dios que nos inunde,
para poder tener el entendimiento, para poder tener la mente de Cristo. Del Espíritu Santo de Dios es que hace en mí el querer como el hacer. Y Él es el que tiene que llegar a mi vida y poner la mente de Cristo en mí. De manera que yo ya no viva yo, sino que viva Cristo en mí. ¿Sí? Pero ¿cómo era esa mentalidad del Señor Jesucristo? Muy sencilla. Vamos a buscar Marcos 12, del 30 al 31. Marcos 12, 30 y 31. Busquemos en la palabra de Dios. Marcos 12, del 30 al 31. Dice así: recuerden la ley máxima, ¿no? Que es la de amar al prójimo. Dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Nos vamos al 31, versículo 31 de Marcos 2. Y el segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos, ¿cierto? El carácter de Cristo se basaba o se basa principalmente en esto. Es fundamental el segundo mandamiento. Dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De la mentalidad de Cristo, vamos a ir poco a poco abordando este tema, tiene que ver con el amar al prójimo como a ti mismo. Si yo me amo, sé cómo amar al prójimo. Pero si yo no me amo, no sé cómo amar. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hago para amarme a mí mismo? Pues tengo que amar a Dios, porque Él me creó, Él me diseñó. Si amo a Dios, me amo a mí, porque soy su creación. Si me amo a mí, amo al otro y puedo expresar ese amor al otro. Entonces la mente de Cristo tenía que ver con el amor. Pensar en el amor, pensar siempre en el buen trato. El amor es el amor. ¿Cómo es la definición de amor según la palabra? Como está allí en Corintios. Y amarás a tu Dios. Pero dice: el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. Ese es el mismo pensamiento que tenía el Señor Jesucristo y es la mente de Cristo. El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no busca lo suyo, no busca lo propio. Busca el bien. Esa es la mentalidad de siempre ver lo bueno, ver lo excelente, ver lo mejor. Pero el ser humano en su naturaleza siempre se defiende. O sea, en el egoísmo humano siempre busca defenderse, siempre busca el egoísmo. Entonces, la mente de Cristo tiene que ver con una mente humilde, con una mente generosa. Yo recuerdo una vez, como ejemplo, les voy a decir, una vez llegó alguien diciendo: mire que me pasó esto. Alguien no hizo una gestión que tenía que hacer y me perjudicó. Dijo él: me perjudicó. Esa personita me dijo: me perjudicó, pero yo sé que fue un error, porque él no buscaba perjudicarme, sino que fue un error. Nosotros muchas veces, si alguien hace algo que me perjudica con terceras personas, nosotros vemos la mala intención. El ser humano siempre ve la mala intención de los otros y de los demás. ¿Sí? Y así, con esa mala intención del pensamiento de nosotros, del ser humano,
que nosotros como seres egoístas siempre pensamos lo malo, porque desde la creación el Adán, la serpiente le dijo, y serás como Dios, y sabrás lo bueno y lo malo. Entonces el hombre siempre busca juzgar lo bueno y lo malo, lo bueno y lo malo, suponer cosas a nuestro alrededor, suponer que me están haciendo daño, suponer que esa no es la mentalidad de Cristo. La mentalidad de Cristo siempre era una mentalidad humilde, una mentalidad generosa. ¿Usted para qué piensa lo malo todo el tiempo? Piense lo bueno. Piense lo bueno del prójimo. Piense que el prójimo le está dando a usted lo mejor. Y que lo que le da el prójimo a usted es lo que le puede dar. Si hay un hombre, una persona a su alrededor que está destruida, que está estresada o que está destrozada, ¿qué puede dar ese hombre? Y si no tiene a Cristo, mucho más. No puede dar más. Siempre piense, tenga la mentalidad de Cristo, esa mentalidad generosa, esa mentalidad humilde. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Otra mentalidad que tenía el Señor Jesucristo que nosotros debemos cultivar, el carácter de Cristo. Mateo 7:12, busquemos Mateo 7:12. Mateo 7:12. Cambiemos de mentalidad, esa mentalidad egoísta, esa mentalidad donde todo es malo, donde todo nos hace mal. No importa, humíllese, sea humilde. Si alguien te quiere hacer daño, ¿qué más puede hacer ese hombre, esa mujer? Si somos así, nosotros nos hacemos daño. Mateo 7:12 dice así: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Habla de la segunda ley, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El pensamiento de Jesucristo, la mente de Jesucristo tenía que ver con eso. Usted viva bajo esta ley. Trate a los demás como quieren que lo traten a ustedes. Y así el otro o la otra persona te trate mal, trátala bien, porque esta es la ley. Esta es la ley. Siempre el buen trato a los demás, siempre con la mentalidad de lo bueno, entregar la mentalidad de lo bueno, no permitir que en su mente hayan suposiciones, es que aquel está haciendo eso porque me quiere perjudicar. Libérese de eso, libere su mente de lo negativo y siempre viva humilde delante de Dios. Delante de Dios humilde y pensando en lo bueno, pensando en eso en el amor, que es no busca lo suyo, ¿cierto? Un amor que es sufrido, que es benigno. Así es la mente de Cristo, benigna, sin egoísmos. Siempre pensemos lo mejor, pensemos lo excelente para que nuestra vida se llene de lo mejor, de lo mejor. Eliminemos esos malos pensamientos y fortalezcamos nuestra mente, esa mente de Cristo. Finalmente, Filipenses 2, vamos a Filipenses 2. Filipenses 2, más adelante. Filipenses capítulo 2, del 6 al 10. Dice así: el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte
y muerte de cruz. Miren la actitud del Señor Jesucristo, una actitud humilde. Él era Dios, 100% Dios, 100% hombre. Aún así, siendo Dios, no estimó y no decía ser Dios. Simplemente Él tenía una mente de entrega, una mente de servicio, una mente de ayuda al prójimo, una mente liberada del egoísmo, ¿sí? Y se hizo obediente hasta la muerte. Tanto que permitió el mismo Dios, el Señor Jesús, permitió todo ese maltrato hasta que lo llevaron a la cruz, porque Él tenía un objetivo y Él tenía un plan que fue dado por Dios y tenía que cumplir ese plan. Fue obediente a ese plan. Y en la vida cristiana muchos creen que la vida cristiana es tomar opciones fáciles. Hijos de Dios, de aquí en adelante ustedes tienen que entender lo siguiente en este año que viene. Y es que en el entorno no habrán cosas fáciles. No hay salidas fáciles, no hay caminos fáciles en la vida del cristiano. Todos los caminos son caminos donde nosotros debemos esforzarnos, donde debemos entregarnos totalmente, ser obedientes a los preceptos y mandamientos. Porque en este mundo, créanme que hay cadenas de odio que pueden llegar a nuestras vidas, nos pueden maltratar, nos pueden mentir, pero ahí está la prueba. Usted constantemente tiene que mantenerse en la mente de Cristo, no una mente reprobada. ¿Qué es una mente reprobada? Que siempre está pensando en el mal, sino una mente aprobada por Dios. La mente de Cristo es una mente humilde, una mente que busca siempre lo bueno, una mente que se llena de lo bueno, porque recordemos que nuestro cuerpo fue diseñado para amar, nuestro cuerpo fue diseñado para amar. Todo lo que estoy diciendo parece cursi, parece hasta masoquista, ¿no? Yo en la preparación del tema decía, bueno, pero esto es un llamado al dejarme maltratar, a dejarme engañar, a dejar que las personas digan mentiras de mí. Yo no puedo permitir esto. Cualquiera podría pensar así, ¿cierto? Yo no puedo permitir esto, pero no. Si miramos el ejemplo del Señor Jesucristo, a Él lo escupieron, lo golpearon, y Él tenía esa mente, porque sabía que Él venía, Él era buscando cumplir la voluntad de Dios. Y no lo veamos como masoquismo, veámoslo como era Jesucristo. Porque el mundo quiere que usted piense lo malo, el mundo quiere que usted ande en una mentalidad egoísta, pero no. La mentalidad de Cristo es una mentalidad humilde, una mentalidad de hacer a los demás lo que quieren que me hagan a mí. Y yo quiero que me hagan a mí lo mejor, quiero que piensen de mí lo mejor, quiero que piensen de mí, quiero que me traten bien, si yo también trato al otro. Y así me traten mal, yo sigo tratando como quiero que me traten. Esa es la mentalidad. Esa es la mentalidad con la que tenemos que terminar este devocional. Y muchos de ustedes yo creo que no estarán de acuerdo conmigo, esa mentalidad sufrida, pero yo lo leo y veo cómo era el Señor Jesucristo. Así también, cualquier cosa que vaya en contra de esa mentalidad, cualquier rasgo pequeño, una pequeña parte de egoísmo no cabe allí. Una pequeña parte de egoísmo no cabe allí, porque estaríamos diciendo, como le dijeron a Jesucristo cuando estaba en la cruz: sálvate a ti mismo, si eres Dios. El Señor hubiese bajado de la cruz inmediatamente con todo el poder, con todo lo que Él tenía y lo que Él era,
pues acabar con sus enemigos, pero él no lo hizo. Él mismo se subió a la cruz prácticamente. Él mismo se sacrificó. Esa es la mentalidad del Señor Jesucristo, esa es la mentalidad que usted y yo debemos tener. Desafortunadamente no somos capaces de sufrir por los demás, de entregar nuestras vidas, porque estamos en un mundo donde desde muy pequeños nos enseñan a ser egoístas, nos enseñan a pensar lo malo del prójimo, nos enseñan a que los otros siempre están planeando en contra mío. Eso es lo que nos enseñan. Pero así no era Cristo. Y es difícil asimilarlo, pero debemos entrar en ese proceso, ¿no? Debemos entrar en ese proceso. No guardar rencor, dice por aquí, efectivamente. Segundo punto, confianza en Él. Confianza. Confiemos en Él. Confiemos. El carácter de Cristo es desarrollar mi fe y confiar. Filipenses 4:8, y tener dominio propio. Sabemos que en Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción en lo que no se ve, ¿cierto? La certeza, yo caminar en certezas, caminar sabiendo que Dios está conmigo, que a pesar de que hayan dificultades, Dios está conmigo. Ese es el tener el carácter de Cristo, es desarrollar mi fe. Filipenses 4:8 también, y hacer nuestra parte, ¿no? En Filipenses 4:8 nos dice lo siguiente: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensar. ¿A qué nos invita la palabra de Dios? ¿En qué es lo que nosotros pensamos todo el tiempo? Pensemos en lo mejor, en lo excelente. Pensemos en lo mejor y lo excelente. ¿Qué viene para este año? 2023. Yo tengo fe y yo espero en mis pensamientos, en mi mente, lo mejor, lo bueno, lo excelente, porque es digno de pensar esto. El fracaso, la derrota, no es digno de pensar en mi vida, no es digna para mí. Yo pienso siempre lo mejor. Y aunque en mi vida pasen cosas que no son buenas para mí, desde un primer momento se disfrazan de maldición, en realidad en lo profundo son bendiciones para mí. Entonces, hermanos, amados por Dios, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en eso tenemos que pensar. Ese es tener la mente de Cristo y la confianza en Él, porque tener esta mente de todo lo honesto, todo lo bueno, es tener fe y caminar en la fe, donde dice Hebreos 11, certeza de lo que se espera. Aunque la fe no es vivir por fe, no es vivir en una vida pasiva, es una vida de acción, es una vida de caminar y dar pasos de fe, ¿cierto? Una vida de caminar y dar pasos de fe. Es que es el carácter de Cristo. Imagínense ustedes cuando eran niños y querían manejar la bicicleta, queríamos aprender a manejar, a montar en bicicleta, a conducir bicicleta. Yo recuerdo que mi papá me sujetaba de atrás del sillín, y yo iba en la bicicleta, yo confiado que mi papá estaba allí. Esa confianza me llevaba a manejar la bicicleta y iba solo. Cuando menos pensé, mi padre estaba ahí, pero no me estaba sujetando, ¿sí? Cuando yo miraba que mi padre no, entonces me caía, pero él me levantaba otra vez, me levantaba y me llevaba, ¿sí? Nosotros vamos así, es como el Padre que nos está enseñando a manejar en nuestras vidas, a ir en nuestras vidas, a mejorar y a caminar con Él. Esa es la confianza que debemos tener, esa es la mentalidad que yo debo tener, ¿cierto? Para poder continuar. Es una vida difícil, a veces
tener este carácter de Cristo, pero debemos hacerlo y debemos tener la confianza y la fe que Dios está con nosotros. Tercero, mi oído y mi lenguaje. ¿Qué es lo que yo estoy escuchando? Mateo 15, 16. Vamos a buscar Mateo 15, 16. Mateo 15, 16. Dice la palabra de Dios. Dice 16 al 18. Bueno, 18, vamos a leer desde Mateo 15 del 16 al 20. Ténganlo allí en la Biblia. Mateo 15 del 16 al 20. Dice así: ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Aquí en este contexto se refería a los fariseos, ¿cierto? ¿Cómo eran los fariseos? Sí, que realmente no tenían buenas intenciones. Querían matar al Señor Jesucristo, llevarlo a la muerte, y no tenían buenas intenciones. Y de esas intenciones eran que acusaban, juzgaban y hablaban del Señor Jesucristo. Las intenciones del corazón. Limpiarnos de todas esas malas intenciones que siempre buscamos o tenemos presente. Siempre buscamos lo malo. Siempre queremos pensar lo malo. Cambiemos ese pensamiento y tengamos la mente de Cristo, ¿sí? Y no dejarnos contaminar. Por eso hay que cuidar lo que oímos y cuidar lo que decimos. Ojo, cuando tú vayas a hablar mal del prójimo, piénsalo. Piénsalo. Piénsalo 2 veces, 3 veces, 4 veces. Y quita esa mentalidad y esos pensamientos que tú tienes del otro. Así se lo merezca. Así crea usted que se lo merezca, porque siempre uno no conoce el corazón de los demás. Uno siempre cree que el otro se merece lo peor a veces. O que el otro está pensando mal de mí. Vivir en suposiciones yo vivía así en mi vida antes de Cristo. Yo vivía suponiendo cosas de los demás. Yo decía, yo mirándolo a usted, yo sé que usted es así, así y así. Nos volvemos hasta adivinos, ¿no? Leemos hasta la mano. Venga, yo le leo la mano. Yo sé cómo es usted. No debemos tener ese pensamiento de hechicero, ¿no? No. No quitemos nuestro oído o no escuchemos la voz, esa información a veces que nos llega, que nos quieren, por ejemplo, muchas veces llegarán a ti con chismes, ¿no? Mira que aquel está haciendo esto de ti, tal cosa. Y en el trabajo siempre hay chismes, siempre hay cosas. Cierra el oído a todo tipo de información malintencionada que entre en tu vida, porque eso te contamina y eso empaña tu mente, te vuelve ciego a lo que verdaderamente es Dios en nuestras vidas. Eso te contamina, te ensucia la mente. Los chismes, el mal hablar, que cuidar nuestro mal lenguaje ya es hora, ¿no? Nuestro lenguaje. Primero purificar, decirle a Dios que purifique nuestro corazón todos los días, como estamos aquí nosotros reunidos, siempre pidiendo para que el Señor nos limpie, nos sane. Pero también cortando toda aquella información o todo aquello que nos llega, que nos ensucia nuestra mente. Como en Job 34:3. En Job 34:3 dice que el paladar prueba la comida, ¿cierto?
El paladar, vamos a buscarlo, señor. El paladar prueba la comida, como el oído prueba las palabras, así es. El paladar prueba la comida como el oído prueba las palabras. Cuando usted está escuchando, usted se está saboreando, ¿sí? O sea que en realidad el oído tiene parte tiene receptores, lo digo así como algo ilustrativo, ¿no? Tiene receptores de sabores, ¿sí? De hecho, y ustedes lo saben muy bien, cuando hay una información que nos llega, usted se saborea. El oído prueba, el oído sabe qué es lo que está entrando. Por eso nosotros debemos desarrollar el oído para las cosas buenas y aborrecer. Cuando usted se come algo que está podrido, que está contaminado, usted lo prueba y es amargo, es repugnante. Nuestro oído también tiene que identificar lo repugnante, lo amargo y no dejarlo entrar porque nos contamina. Desarrollar el oído es importante para mantener la mente de Cristo, una mente aprobada por Dios. Y por último, las circunstancias. Algo que nos lleva a formar nuestro carácter es lo que vivimos. Vamos a Romanos 8:28. Romanos 8:28. Romanos 8:28 dice así: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Sí? Si nosotros tenemos el llamado, créanme, el Señor va a pulirnos y va a doler. Como les decía antes, cuando comencé mi vida cristiana, al principio fue muy doloroso porque me tuve que alejar de muchas cosas, muchas amistades, había mucho odio alrededor de mí, mucha burla de por qué yo tenía una Biblia en la mano, por qué yo leía la palabra. Y no solamente esto, tuve que luchar con muchas circunstancias en la vida. Ustedes también están en ese camino, yo sé que es así, porque Dios nos pule. Y al final quiero que entiendan que las dificultades y los problemas son un insumo que el Espíritu Santo utiliza para que se vea la gloria de Dios. Por lo tanto, ustedes, nuestras vidas están ahora en Cristo Jesús. Y si nuestras vidas están en Cristo Jesús, siempre vamos a vivir allí en la pelea. Siempre vamos a estar en la pelea, en la lucha. Y usted no debe desmayar, debe permanecer en Cristo para la pelea, porque el Señor quiere que usted vaya de victoria en victoria, de victoria en victoria. Por lo tanto, las dificultades y los problemas es mi nicho, es mi hábitat, es allí donde yo me desarrollo, es allí donde yo me formo. Y siempre cuando estoy pegadito de Dios, siempre hay solución para todo. Todo tiene solución y por eso yo me gozo. Por eso yo me gozo, porque estoy tranquilo, porque sé que Dios está conmigo y que yo estoy para esas cosas. Yo estoy para ser solución y no problema, para ser solución, para ser respuesta. Pero recuerden que para hacer respuesta a los demás yo tengo que despejar mis propias dudas con Dios, despejar mis dudas y ya no desconfiar más de Dios, tener la certeza, tener la convicción de que tengo un Padre, de que el Espíritu Santo de Dios está conmigo, de que Cristo, yo tengo esa vida intercambiada y que Cristo mora en mí para bien, Cristo mora en mí para la eternidad. Y estoy entendiendo entonces estos 4 punticos del carácter de Cristo. Hay más cosas que se deben tener en cuenta en el carácter de Cristo, pero quise traer
estos 4 puntos. Una mente de Cristo, una mente humilde, una mente que busca siempre lo bueno, lo mejor a los demás, entregar el amor a los demás. Una mente casi que en humillación delante de Dios. Segundo, una confianza plena en Él, sabiendo que Él me lleva de la mano, sabiendo que Él está conmigo. Usted tiene que entenderlo así. Desarrollar mi oído, el carácter de Cristo tiene que ver con desarrollar mi oído y manejar mi lenguaje, purificando mi corazón y no dejándome contaminar de lo que me llega, la información que me llega. Y cuarto punto, las circunstancias me pulen, me forman. Y hay a veces cosas que yo creo que son malas para mí, pero siempre como tenemos esa mentalidad de Cristo, sabemos, como dice en su palabra en Romanos 8:28, que todos los que son llamados, todas las cosas que suceden en su vida le llevan a mejorar constantemente, a lo bueno, a lo mejor, a lo excelente en sus vidas, muchachos, hijos de Dios y queridos y amados por nuestro Padre Celestial. Cerramos hasta aquí este tema. Dios los bendiga rica, próspera y abundantemente.